Saludo en Radio Punto Punto. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a vos y a toda la audiencia de la radio. Bien, contento en esta tarea de difundir el trabajo del libro y como excusa difundir la obra y la vida de Juan Bautista Bustos. El libro de Juan Stanley revista la figura de Juan Bautista Bustos, protagonista decisivo en la construcción política de Córdoba en las primeras décadas del siglo XIX, a través de relatos breves y reconstrucciones narrativas. El autor ilumina episodios clave del militar y dirigente federal que encabezó la autonomía provincial. Bustos pudo haber sido uno de los primeros cordobeses que se opuso al poder central. Y con ese nivel de relevancia yo creo que sí, seguramente hay otros que quizás todavía no conozcamos, pero deberíamos descubrir en nuestra historia, sobre todo porque Bustos es uno de los más importantes y tanto no lo conocemos. Evidentemente hay otros hombres y mujeres que han estado ahí y que todavía nos quedan por descubrir. Por lo menos intuyo eso, habiendo estudiado esta parte de la historia. ¿Qué te llamó la atención a vos de Bustos? Indudablemente en no conocer la dimensión de Bustos, que luchó contra las dos invasiones inglesas, que estuvo en la propia Revolución de Mayo, su firma aparece estampada en el acta misma de la Revolución de Mayo, y que a partir de ahí se convirtió en uno de los generales del Ejército del Norte, que es uno de los 3 ejércitos que nacen del 25 de mayo de 1810 para luchar por la independencia, primero de nuestro territorio del Río de la Plata, pero después por la independencia americana, ¿no es cierto? Entonces, bueno, recién en la introducción decías cómo es nuestro San Martín, y claro, sí, para los cordobeses podría ser nuestro San Martín, pero además era compañero de batalla de San Martín, y él se carteaban permanentemente, y San Martín lo tenía a Bustos como el líder de una de las avanzadas contra los realistas en este plan continental que San Martín construyó junto con Bolívar. Entonces no era un personaje de cualquiera Bustos. Bustos era un personaje militarmente muy importante, tanto es así que fue uno de los generales que nos da un ejemplo muy importante para los argentinos, que si lo traemos un poco más en la historia y justo en el día de hoy que podemos comentar lo que pasó con las noticias en La Perla, el ejército que Bustos comanda, que es el Ejército del Norte, es históricamente la línea sucesoria, es el tercer cuerpo del ejército. Entonces, tenemos un ejemplo de un general en jefe que sublevó el ejército, como él dijo, para salvar la patria de las órdenes que le habían dado desde Buenos Aires, Rondó, Rivadavia, Pueyrredón, Alvear. Entonces, si un general como Bustos sublevó el ejército y se negó, ¿cómo después podemos alegar obediencia de vida ante algunas órdenes, ¿no es cierto? Me parece que la historia nos sirve para tener ejemplos y reflexionar sobre lo que nos viene a pasar hoy. O debería al menos servirnos o servirnos como una herramienta más de ese análisis. Si vos te parás al frente de la clase de unos chicos de primaria, ¿cómo le explicarías a quién fue Bustos? Bueno, era un niño que nació en el Valle de Punilla, que era hijo de una familia que tenía dinero porque tenía una estancia, pero que se crió con los hijos de los peones, de los trabajadores y trabajadoras de esa estancia. Entonces aprendió de niño a andar a caballo, aprendió a cazar en esa época con arcos y flechas, con honderas y con trampas, pequeños animales en el monte, que le gustaban las sierras y que a partir de ahí se volvió después, para su destreza militar, un gran jinete, por ejemplo. Pero que estudió, que se esforzó por ese conocimiento, que bueno, también tenía el privilegio de venir de una familia que en esa época podía estudiar. En la época, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, solo estudiaban los hombres y los que tenían dinero, porque si no era muy difícil, pero al mismo tiempo se esforzó por ese estudio, le gustaba ser un buen alumno, le gustaba el conocimiento. Y después de eso pasó de ser un comerciante a ser un luchador por su patria, o sea, entrando en Buenos Aires a cargo de los negocios familiares que seguían produciéndose acá en la estancia del Valle de Punilla, se encontró con que los ingleses invadieron la capital del virreinato del Río de la Plata y él salió a la calle a luchar, por lo que creía que tenía que defender. ¿Él salió a la calle a luchar bajo las órdenes de Liniers? En ese momento sí, como la mayoría de todos, la gente que luchaba ahí, porque era la inmediata autoridad militar. Bien. ¿Y a qué se dedicaba él como comerciante?
Bueno, él comerciaba los productos de la estancia familiar que tenían que ver sobre todo con tejidos, con cueros, Mira. con algunos conservas y alimentos que se producían ahí. Y después fue añadiendo los productos de otras estancias cercanas, porque era bastante exitoso como comerciante. Mira vos. Y después quiso ser gobernador para, de alguna forma, empezar a combatir el centralismo porteño. Exacto. Inmediatamente después de sublevar el ejército, Sí. está esto es en Ay, se nos cortó justo, si no... Hola, vos sabés que se cortó, me parece que silenció el micrófono ahí sin querer, Juan. Hola, hola, hola. Ahora sí te escucho, sí, perfecto. Ahora sí, ahí volví. No, te decía que esto fue en enero de 1820 cuando Bustos subleva el ejército en la localidad de Arequito, Sí. Y vuelve hacia Córdoba. Y la discusión de esas fechas, entre el año 20 y el 22 de San Martín, con San Martín en las cartas, San Martín le dice, volvete con el ejército hacia Salta para apoyar las maniobras que yo voy a hacer sobre Lima, y Bolívar las va a hacer desde el norte, desde Venezuela, desde Colombia, lo que hoy sería Venezuela y Colombia. Sí. Y Bustos le dice, yo creo que lo que hay que hacer es construir el Congreso Federal para juntar a las provincias, para que no haya más guerras internas. Y hay una discusión ahí que dura un montón de tiempo, pero que es una cuestión más de prioridades que de diferencia de proyecto político. Pero entonces Bustos se queda a construir un Estado cordobés y lo crea una constitución, crea el Tribunal Superior de Justicia, crea la Junta Promotora de Escuelas, que crean una escuela por departamento que había hasta ese momento. Crea la escuela de oficios, permite la sindicalización de los primeros trabajadores, que son los panaderos, trae a Córdoba la segunda imprenta. La primera la habían tenido los jesuitas, sí. Después se la habían llevado a Buenos Aires, y Bustos trae la segunda, y entonces empieza a haber de vuelta revistas, y de todo eso hay registro. Por eso creo que culturalmente es muy importante, y al mismo tiempo, fue un caudillo muy popular. Esto que te decía antes, se crió en el medio de la sierra, en el monte, entre los arroyos, en un lugar de mucha naturaleza, y después tuvo la posibilidad de conocer lo que era una de las grandes capitales de América en ese momento, que era el Virreinato del Río de la Plata. Entonces convivían en él todas esas experiencias, siendo muy joven, porque falleció en 1830 a los 51 años. Mira vos, y no lo tenemos nosotros, por lo menos la educación que tuve yo, dentro de los protagonistas de la historia, porque de los caudillos, Bustos no te lo marcan, digamos, hay otros. Es más, ahora se ha sumado Güemes como uno de los últimos caudillos, y hasta le han dado un feriado nacional, pero nosotros en Córdoba ni en la escuela lo rescatamos a Bustos. ¿Por qué crees que pasa eso? Bueno, Juan, me parece que no ha sido inocente, digamos, nunca como se ha contado un montón de lugares, de planes de estudios, de libros, la historia de nuestros territorios. De hecho, tanto Sarmiento en el libro Facundo como Mitre en su historia de San Martín lo defenestran a Bustos. No me voy a tomar el tiempo ahora de citarte puntualmente, pero sí en mi libro y en la difusión que vamos a hacer en las redes a través de la editorial Inquieta le pusimos voces a Sarmiento, que es el periodista Claudio Orellano, y de Mitre hace Omar González Frau, y de San Martín hace Lalomir, aprovecho para contarlo. Mirá, ¿qué es una especie de radioteatro? Son audios, pequeñas interpretaciones. Mirá, como para difundir un poco esto de las mínimas ideas, de las opiniones de cada uno sobre Bustos, ¿no? Mirá, en esto es un personaje que no conocemos, claro que no lo conocemos, pero ellos sí lo conocían. Y lo que dice Sarmiento y lo que dice Mitre es destruirlo directamente, ¿no? O sea, se robó un ejército, es un tipo que no tiene escrúpulos, casi textual te lo estoy diciendo. Es así, es una crítica muy, muy violenta y muy severa sobre su figura, siendo que después cuando vos ves el carteo concreto de Bustos con Güemes, que está en las cartas y existe y se las pueden consultar, y yo cito párrafos enteros de esas cartas, y las mismas con San Martín, o con Sucre, que es otro gran caudillo latinoamericano, muy cercano a Bolívar, queda claro que Bustos no era eso, no era un mercenario. Bien. Y no estaba ahí por una cuestión económica, si no se hubiese quedado de comerciante, que le hubiese ido mucho mejor. Bueno, estamos charlando con Juan Stalli, el autor del libro Otra Nueva Historia. Ojalá que sea ya vayamos definiendo la historia de Bustos con salvar la patria que
que destaca relatos del ex gobernador Bustos Stalin con momentos clave de su historia. Primero, dos tres preguntas para cerrar y para ir despidiéndote de Stalin. ¿Tenía una pareja? ¿Era un hombre cómo era su vínculo con las mujeres? ¿Qué sabes de eso? ¿Qué pudiste encontrar? Esa es la pregunta. Sí. Su única mujer, esposa, fue Juliana Maure, y no solamente no era su esposa, digamos, como una cuestión de compañía, sino que era una real compañera de él en su lucha, lo acompañó toda su vida hasta el hecho de su muerte. Bien. Tuvieron 3 hijos, 2 varones y una mujer, y después ellos no tuvieron descendencia, porque sus 2 hijos fallecen en combate, uno combatiendo en las tropas de Rosas, por ejemplo, y su hija, la hija de Juan Bautista Bustos y Juliana Maure, se casa con uno de los hijos del dueño de la estancia San Antonio de Redondo, que era Redondo de apellido, y bueno, después fallece, no tienen descendencia en cuanto tan directa, ¿no es cierto? Mira. Pero Juliana Maure es protagonista, bueno, hay libros sobre ella también, y es bastante protagonista de la lucha, no es una persona que solamente está de acompañamiento. Lo acompañaba en la yo locura, también en el libro lo rescato. Exacto, sí. Y yo en el libro también lo rescato eso porque me parece que hay otras mujeres también que han participado en esa época, ¿no es cierto? ¿Y él cómo hablaba? ¿Hablaba como cordobés que usamos hoy? ¿Hablaba más español? ¿Cómo se hablaba en esa época? No, era un español bastante tradicional y formal. Cuando lees las cartas tanto con Güemes como con San Martín, eso se nota. Y que, por eso digo, era una persona que estudió, digamos, y que se preocupaba por el conocimiento. O sea, tenía tonada española. Exactamente, sí. Bien, pero digo, por la zona serrana no la cambió la tonada. Era como hablaban los españoles, como le deben haber enseñado a hablar sus padres, digamos. Sí, porque bueno, venía de una familia con esos orígenes, donde me parece que eso estaba muy marcado, ¿no es cierto? Claro, eso no se cambiaba, aparte por el estrato social de él, comerciante, todo, no cambiarlo. Y él como comerciante... Claro, y cuando vine a estudiar a Córdoba Capital era una aldea, tenía 10 manzanas, claro, a principios de 1800. Entonces, y él se estudia con los dominicos, en el Colegio Santo Domingo, y esos también venían todos descendientes de los profesores de España. ¿Y por qué, y te cierro con esto y te despido, Juan, gracias por tu tiempo, ¿por qué crees que atrajo tanto la figura de Bustos? Porque Schiaretti lo destacó mucho, fue el gobernador que más lo destacó, le hizo estatua, le hizo monumento, es más, al frente del Panal hay un monumento a Bustos. ¿Por qué crees que le llamó tanto la atención esta figura? Bueno, también lo elaboro eso en el libro, yo cuento toda la historia de la recuperación de los restos, cómo llegan los restos a Córdoba, el trabajo del equipo argentino de antropología forense, que justamente hoy es noticia nacional por haber confirmado que encontraron restos en La Perla. Todo eso yo también lo cuento, hice entrevistas con la mayoría de los protagonistas de esos años, y creo que me parece que era una deuda histórica. Más allá de que lo haya hecho Schiaretti, lo podrían haber hecho otros dirigentes también. Hay algunos sucesos en la historia, por ejemplo, cuando el gobernador peronista Ricardo Obregón Cano, en el año 73, asume, en el discurso de Asunción, dice y se compromete a recuperar los restos de Bustos y traerlos a Córdoba. Y hay muchos, y anteriormente también, en la década del 60, del 50, distintos dirigentes de distintas ideologías hablan de Bustos. Evidentemente, es una persona que no solamente en carácter militar, sino también en lo que legisló en la primera constitución, que se llama reglamento provisorio en ese momento, porque no existía Córdoba como estado, entonces no podían constituir una constitución, pero se llamó reglamento provisorio y fue trabajado durante meses con especialistas. Me parece que es una figura demasiado grande para olvidarla, y no solamente en términos, como digo, militares, de lucha contra los ingleses, por la Revolución de Mayo, por la independencia americana, sino también en cuanto a lo estudio, a lo que legisló, a la educación, a los trabajos. Y también un detalle importante, que es Bustos se presenta como el mediador en distintos conflictos a lo largo de la historia argentina, y queda su firma sellada como el que se compromete a cumplirlo, ¿no es cierto? Los conflictos entre Buenos Aires y Santa Fe, entre San Juan y Mendoza, en distintos conflictos lo eligen a él como intermediario. Entonces, evidentemente, tenía también mucha destreza diplomática. Me parece que todos esos rasgos son interesantes de destacar hoy, cuando muchas discusiones son divisorias, cuando hay mucho ataque, cuando no se escucha. Bueno, podemos ver en la historia ejemplos de líderes que no fueron por ahí y que sin embargo tenían sus ideas claras, digamos, ¿no?
Me gusta la figura de Bustos, es muy, por lo que te escucho, Juan, es una figura muy cordobesa de Bustos, enfrentado con el porteñismo, igual que Jerónimo Luis de Cabrera. Nosotros amamos, debe ser una de las pocas ciudades del mundo que tiene tan presente su fundador, pero es porque esa figura rebelde, esa figura de que va por la suya. Me estás contando un Bustos que se quedó a construir una Córdoba antes de ir a pelear por la independencia de quién sabe a dónde, con ejércitos totalmente desconocidos. No, me dijo, muchachos, vamos a Córdoba, armemos bien, formemos, construyamos una provincia como se debe, y de ahí vamos extendiéndonos, pero no vayamos. Claro, me parece que es educar con el, poco no educar conocido, con el látigo. No se educa ni con me parece que esa idea de no educar ni con el látigo ni con el sermón, sino educar con el ejemplo, con el trabajo. Por supuesto que hay contradicciones, por supuesto que hay errores, y en la historia también uno en el análisis con los años va idealizando algunas cosas, seguramente. Pero creo que hay mucha gente y mucha referencia para buscar historias donde nosotros podamos también analizar el presente para no confundirnos, ¿no? Juan, un placer enorme charlar contigo, gracias, y ojalá que este viernes 12, ¿no? Viernes 12 de diciembre a las 19 se presenta en Avenida Vélez Sarsfield 137, entrada libre y gratuita, la presentación de Salvar la Patria, relatos sobre el general Juan Bautista Bustos, el nuevo trabajo del escritor y periodista Juan Staley. Gracias, un placer tenerte en el programa, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes por permitirme ser parte un ratito del after. Gracias. A esta edad es un lujo. ¿Cierto, no? Sí, después te acostás muy tarde, ya te levantás muy cansado. ¿Para qué me quedé tanto? Un abrazo grande, Juan, gracias, Chao. Saludos, hasta luego. Hasta luego. Ahí pasó Juan Staley, el autor de Salvar la Patria, el nuevo libro y el definitivo, ojalá sea, de Juan Bautista Bustos.